Luego Nicolás Chase, muy buenas noches, gracias por atendernos. Le habla Lisa Muy, Paredes. muy buenas noches, Lisa, muy buenas noches a la audiencia. Bueno, Estamos a tus órdenes para escuchar las muchas inquietudes. gracias. Bueno, queríamos Estoy un saber. poquitito ronco porque estoy en mi día 21 del primer síntoma de COVID. Ah, Entonces, a los 15 días ya me dio de alta, ujú, pero hice otra vez unos 6 días más, quería decir, de aislamiento ujú. post-COVID, porque como quedan muchos órganos golpeados, Sí, así entonces mismo. mejor es tener la menor cantidad de aglomeración social Mm, posible. claro, entiendo. Y justamente hablando de pandemia, queríamos preguntarle un poco. Sí. ¿Qué usted cree que va a quedar y qué no va a quedar de la pandemia como una costumbre? Por ejemplo, en la tradición de tener que sentarse a tomar y a compartir un tereré entre esas cuestiones, o el saludo, el relacionamiento por sobre todo. Bueno, acá tienes dos aristas. Una arista es cómo se comporta biológicamente el virus, a pesar de que no tiene vida, pero para que se pueda entender estoy utilizando Ujú, ese término. sí. Y luego te voy a decir nuestra conducta cultural latinoamericana, que te voy a decir del tocarnos, del Mm, abrazarnos, del besarnos. No es como la oriental o la asiática que con un gesto hacia abajo de la cabeza ya era uno suficiente. ya es suficiente, que ya es respetuoso, ya uno demuestra respeto. En cambio nosotros no, nosotros tenemos que sentir el Mm, calor del otro ser humano. Por eso es que se habla de la música latina, el calor latino, mm, ¿cómo se llama? La calidez que nosotros los latinos tenemos, más aún cuando los europeos o los nórdicos vienen, salen contentos y quieren venir a vivir en nuestros países. Entonces, esa va a ser una lucha muy entre la razón, el raciocinio y la costumbre, la ujú, cultura. Vemos que el comportamiento de muchos jóvenes que en forma, no quisiera utilizar palabra irrespetuosa, pero con poco conocimiento, con algo de ignorancia, los, los jóvenes todavía se aglomeran y ni siquiera utiliza un poco de protocolo social de distanciamiento, de sí. usar tapaboca, ¿cómo se llama?, de lavarse las manos constantemente. Entonces eso provoca que este virus se vaya replicando y lastimosamente el gobierno, en este caso el Ejecutivo, no ha tenido una respuesta correcta y coherente como para debemos seguir manteniendo esa imagen de autoridad que sí lo tuvo con Mazzoleni durante bastante tiempo, pero lastimosamente las condiciones sanitarias, los decretos sanitarios se volvieron ya muy autoritarios Ujú, porque colisionaban con otros derechos constitucionales, legales y de principio y de valores, que es el derecho al trabajo, el derecho a poder sobrevivir. Vean el fenómeno que está ocurriendo en el Brasil, el Bolsonaro. Bolsonaro tiene, te decir, una presión ahora mediática, una presión de lo que se define que es de la izquierda, de la OMS, de parte de la justicia que está también tomada, porque toda justicia también tiene política partidaria, está tomada por la izquierda, entonces lo quieren derrotar o derrocar. ujú, Y el pueblo sale ¿por qué? Porque encontró en ese presidente Bolsonaro que es una expresión de libertad, por más de que esa libertad ujú. cueste muchas vidas, Así mismo, porque la libertad uno no se la gana así fácilmente, claro. uno tiene que pelear y lastimosamente ambas posiciones tienen razón, Mm, tienen sus porqué, pero lo que no tiene razón es que en el caso paraguayo, que a más de un año y ya teniendo ya el know-how,
el cómo hacer del protocolo sanitario tengamos que estar sufriendo este tipo de coartada, de restricciones, de edictos, llamémosle si queremos utilizar otro término, en el cual se establecen horarios para poder trabajar, siéndose de que el mercado es el que establece el horario. Cuando usted sale a comer con su novio, no sé, perdón si ya tiene marido, pero digamos, cuando usted sale a comer y a las 11 de la noche llama y dice a una florería, quiero que decir un ramo de flores porque a la medianoche del cumpleaños de mi señora, pues bueno, el que está abierto hace negocio, el que está cerrado pierde, pero eso ya es una decisión propia e individual. Y así mismo también se da en todos los rubros de nuestra economía, más aún con el avance tecnológico y técnico que estamos teniendo. Hay mayor interconectividad, hay mayor acercamiento. Hoy día uno puede estar, me acuerdo cuando yo estuve becado con mi actual señora, yo podía tratar, le escribía una carta y llegaba en 3 semanas, y sus cartas me llegaban también después de 3 o 4 semanas. Fíjate la diferencia que hay. Sí. ¿Entendés? Hoy día vos estás conectado con cualquier parte del mundo, casi al toque de un segundo. Y bueno, ¿cuáles van a ser los cambios? Y van a haber cambios, sí, van a haber cambios. El lavado de mano, que es un protocolo muy interesante, yo creo que va a quedar. El uso de tapaboca va a quedar, por lo menos en un gran sector de la sociedad, y por sobre todo cuando entra el frío vamos a estar usando con más razón. ¿Qué otra cosa puedo de alguna manera predecir? El distanciamiento social. El distanciamiento social sí va a ser un poco menos factible, porque no somos seres humanos si no estamos cerca de unos de otros. Así mismo. El hecho de que el sistema de trabajo, por ejemplo, se está implementando en muchos lugares, el famoso teletrabajo, el trabajo a distancia, ¿eso también podría quedar? Sí, bueno, esa es una implementación que ya se estaba viniendo y se estaba dando, pero ahora se acentuó. Obviamente que hay mucho trabajo que pueden y permiten, aquellas por lo menos que no son artesanales, aquellas que no son manuales. Por ejemplo, la cocina obviamente no vas a poder hacerlo, pero vas a poder aprender. Sí. Entonces, pero cuando tenés que hacer en la práctica, vas a tener que irte a tu cocina. El ingeniero químico, cuando quiera aprender en teoría, sí podrá discutir y debatir a través de Zoom o de cualquier otro medio, pero no así te voy a decir cuando tenga que ir a experimentar y mezclar dos productos para buscar el famoso ensayo y error hasta encontrar la fórmula correcta. Y por otro lado, las universidades, la educación. Ahí yo creo que va a quedarse en algo intermedio. Algo intermedio porque la tecnología, el uso del Internet es una herramienta muy importante, pero no es todo. Fíjate, en Estados Unidos, Canadá, en los países nórdicos, en Europa, ¿por qué le dan beca a las mejores luces de otros países menos desarrollados? Porque el contacto humano, el contacto social permite que florezcan nuevas ideas, florezcan nuevos pensamientos. Para esos países. Y cuando, por ejemplo, el gran éxito de los Estados Unidos o el gran éxito de nuestra perla del sur es el crisol de culturas en el que se encuentran, te voy a decir, personas de distintos valores, de distintas formas de ver el mundo, que cuando se sientan en una mesa y dialogan,
encuentran un nuevo camino. Entonces, por ejemplo, te doy mi propia experiencia personal y familiar. Mi hija, por ejemplo, obtuvo una beca completa para irse a estudiar canto en Kansas, y por su talento. Bueno, pero ¿por qué quieren ese talento? Porque ni bien llegó, ella fue, te voy a decir, convocada por, bueno, necesitamos tu representación, que vos vayas a recibirle a la gente latina, y bueno, y que le explique un poquitito cómo es. Entonces ella se convirtió en embajadora, te voy a decir, de poder recibirle a la gente, de explicarle, de ser un latino explicándole a otro latino. Y entonces ahí es como que el nuevo chico que va llegando a la universidad va perdiendo más miedo porque se identifica. O cuando yo en el 88-89 estuve en Londres estudiando, era muy normal que los latinos nos reunamos los viernes y sábados, y los africanos se reunían aparte, y los asiáticos aparte, y no necesariamente eran de un mismo país, sino que era de una misma cultura global general. Entonces, volviendo al tema, la educación va a cambiar un poco más a favor de la tecnología, pero no va a poder reemplazar el conglomerado social que hace que eso sea el verdadero crisol de culturas y de nuevas ideas para el desarrollo humano. O sea que se va a necesitar, de hecho que la gente va a buscar también tener ese contacto también, que hoy día tanto lo añora, ¿verdad? Sí, obvio, es que no somos sociedad si no hay un grupo. Si no hay un grupo social, no somos sociedad. Entonces no podemos partir de que vamos a estar eternamente distanciados y aislados socialmente. Sí o sí precisamos del acercamiento social, pero habrá protocolos, obviamente. Fíjate, hoy día estuve hablando con un médico que es un pariente mío que trabaja en el INERAM, más todavía porque yo tuve COVID, y me estaba diciendo de que el problema en este momento, que él veía, porque no hay estadística, este es el país que no hay estadística, entonces uno tiene que olfatear, que él veía que los contagios no es que venían en forma ya de los trabajos, del lugar de trabajo, del lugar de la institución, te voy a decir, donde uno juega, etcétera, sino que más bien venían de un grupo social que se llama la familia. ¿Por qué? Porque cuando salís de tu casa, vos te protegés, te cuidás y le tenés miedo al vecino que no está viviendo dentro de tu casa. Pero ni bien vos entras en tu casa, siendo inclusive portador o no portador, o otro miembro de la familia, bajas la guardia. Y entonces el contagio ocurre masivamente dentro de un mismo periodo, en un mismo grupo familiar. Claro. Entonces, vos, por ejemplo, yo comencé a hablar con los, siempre hablo con los amigos, pero te voy a decir, en este momento, Chele, que tengo COVID. Yo ya tuve, perdón el término. Yo ya tuve, me dicen los perros. Y acá caímos toditos. Sí. Como si fuese así. Y el problema también es quién cuida a quién, porque si en una familia se contagian todos, ¿quién se hace cargo de en nuestro caso tuvimos mucha suerte, porque caímos solamente, somos 4, 2 nenas, mi esposa y yo, y caímos solamente mi esposa y yo. Bueno, y entonces también la distribución de la casa nos permitió que, como mis nenas tienen su baño propio, entonces un solo baño para las dos, entonces ellas se aislaron de nosotros. Y yo, para evitar, te voy a decir, cualquier autocontagio o que yo tenga de repente otra cepa, entonces también me aislé de mi señora. Y hoy justamente va a ser el primer día del reencuentro. Después de mucho. Pero por suerte, porque eso es muy positivo.
Porque hay gente que la pasa muy mal, hay gente que realmente le toma muy mal. Yo quiero escribir mi experiencia con el COVID porque aprendí mucho, porque soy una persona que investigo mucho y estuve investigando. Y el tema del COVID, cuanto más rápido le agarres y empieces el buen tratamiento, allí es que la replicabilidad del virus dentro de tu cuerpo se disminuye. No quiere decir que no vas a desarrollar toda la enfermedad, pero lo que vas a poder hacer es disminuir la agresividad con que el virus se multiplica adentro y permita que tu cuerpo pueda combatirlo, además de los remedios que se utilizan, porque ahora ya hay un protocolo también de remedios que son muy caros, que inclusive yo soy proyectista de que ahora tengo que ir a hacer lobby porque justo presenté y caí enfermo. Está en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud, en donde solicitábamos vía ese proyecto de ley que si es que no hay el medicamento o si es demasiado caro, que nosotros podamos pasar a la Argentina y comprar como lo están haciendo. En la práctica se está haciendo. Sí. En la práctica luego viene por delivery, en la práctica van la gente hasta la frontera, le pasan en el puente, y algunos inclusive pasan hasta la Argentina, hasta Clorinda o Formosa o Resistencia Corriente, Posadas, El Dorado, y agarran y vuelven. El problema es que tuvo medicamentos, por ejemplo, no se puede comprar lastimosamente. Perdón. El problema es que con PTVO medicamentos no se puede comprar lastimosamente medicamentos que no tenemos en stock aquí. Sí, lo que pasa es que obviamente que el gobierno tiene que buscar también los mecanismos para salvaguardar la economía y los intereses de los laboratorios, pero eso no condice. Te hago una pregunta. Sí, cómo no. ¿Por qué cuando vos viajas y te vas al Brasil, te vas a San Pablo y venís con $500 y pasaste decir la aduana sin declarar? Tenés un régimen especial de turismo. ¿Y por qué no vamos a poder tener un régimen especial sanitario pandémico? También, ¿cierto? Entonces, ahí está, te voy a decir la razón de ser de la propuesta, que en este momento yo en el proyecto de ley tampoco digo que sea in eternum, sino que solamente sea temporal, mientras y cuando dure la declaración de emergencia pandémica. Claro. También habilita otras cosas, por ejemplo, este proyecto de ley, de que cuando el Estado no pueda encontrar en el mercado, el mismo Estado se va y compra del extranjero, porque por A o B motivo a veces las empresas, por sus propios intereses o sus propias contradicciones, no pueden disponer de el medicamento en tiempo y forma. También le permite al Estado a suspender una excelente ley que es la ley de contrataciones públicas, pero para que sea excelente necesita ser burocrática y lenta. Un proceso de compra de medicamentos tarda aproximadamente 40 días en el mejor de los casos, y apenas hay un reclamo va a 60, y apenas hay 2 o 3 reclamos va a 90 días con la posibilidad de que se cancele eso. Y para los remedios del COVID, la salubridad pública no permite esa burocracia. Entonces, le volvemos a la ley anterior, cuando antes los ministerios podían comprar con 3 facturas, y me criticarán, sí, pero en eso le vas a llamar a los amigos. ¿Y qué me importa que se le llame a los amigos, con tal de que el Estado tenga los medicamentos para poder proveer al necesitado en este caso? Pero van a sobrefacturar. ¿Y qué me importa que les sobrefactura? Para eso están ustedes, los medios de comunicación, para eso están los gremios, para eso, y como en esta sociedad todo, todo se pilla,
Y Sí, entonces, a la larga. cuando haya una sobrefacturación que va a estar prevista también en la ley, entonces que tendrá castigo, Ujú. obvio, entonces se le castiga a la persona a posteriori, pero no te voy a decir dejando 90 días sin medicamento con un promedio de 50, ¿cómo se llama? 50 muertos por día, estamos hablando de 4.500 muertos. Sí. No podemos darnos ese lujo. Entonces tenemos que arriesgarnos en tener confianza en el administrador, que es el Poder Por Ejecutivo, y sus supuesto. ministros. Claro, lo ideal sería. Y Sí. bueno, Y señor también, Nicolás. y para Sí. redondear, el mismo privilegio también se le da a toda la industria de medicamentos, sea Ujú. importador, sea laboratorio, sea distribuidor o sea farmacia. Ujú. Si es que de alguna manera una farmacia determinada tiene la posibilidad de ir a traer, que de hecho hay muchas farmacias que están trayendo los medicamentos y están vendiendo en su farmacia a escondidas. Perdón, están trayendo los medicamentos y están vendiendo a escondidas dentro de su farmacia. Sí. Legalizan. Y lo bueno de la legalización es que la aduana va a poder tener lo que dijimos que en este país no hay: estadísticas. Nosotros Totalmente. necesitamos tener estadísticas para poder tomar las decisiones correctas en un futuro cercano. Así mismo. Y bueno, muchísimas gracias, señor Nicolás Chase, por todo este panorama que nos dio y esperemos que queden por sobre todo las cosas buenas, las cosas Sí. buenas. Bueno, muchísimas gracias, muy amable por haberme llamado. A usted, muy amable. Ya, tal vez. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, estábamos hablando con Nicolás Chase, él es sociólogo y ya nos explicaba y también lo que él decía, lo que va a quedar de la pandemia.